Tiene la palabra, tiene la palabra don Francisco Esquivel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es- Estamos respondiendo a esta invitación con mucho gusto para compartir algunos datos que hemos estado elaborando desde ya hace más o menos un año. Bueno, en realidad yo vengo trabajando sobre el tema desde hace mucho rato. Hay algunas publicaciones, ahora les voy a hacer mención a algunas. Pero ahora, desde hace un año, compartiendo con organizaciones agrícolas, le hemos dado un énfasis al tema agropecuario, a lo que estoy trabajando. Y bueno, vamos a compartir las ideas pues, para tratar de ver que quede ahí algo que sea útil para ustedes. Tal vez voy a ver si la tecnología funciona bien. Este, Voy a tratar de compartir, supongo que se puede compartir. Sí, claro que sí, don Francisco. Sí, ok. Y vamos a ver si puedo pasar a modo presentación, que es más útil. Ustedes me dicen, ¿ustedes están viendo bien ahí la Sí, pantalla? ya está usted en modo presentación, sí, señor. Ok. Cualquier cosa que alguno tenga problemilla me avisa porque depende del celular o la computadora o el tipo de Zoom que tengan, hay problemas. La semana pasada me tocó dar una clase invitado al CIMPE, Centro Internacional de Política Económica de la UNA. Y estaba yo ahí todo animado en la segunda, tercera lámina cuando me dice uno de los profesores, Francisco, deténgase un momentito. ¿Y qué pasó, Donald? Entonces dice, es que yo no lo veo. Entonces ya me tuve que echar atrás y usar el plan B, que es un PDF, pero normalmente si uno puede proyectar bien el PowerPoint es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, entonces si quiere comenzamos ahí, me imagino que los otros van a ir ingresando poco a poco y la ventaja es que queda la grabación. Buenas Em, tardes. Buenas. Le puse el título que he venido trabajando en otros espacios, digamos, y que tiene que ver con una publicación que ya voy a mencionar a continuación. Dice estructura productiva y crecimiento. Pero vamos a hacer énfasis en el papel del sector agropecuario en esa estructura productiva. Esto eh, está basado en una publicación que subí, porque ni siquiera puedo decir que publicación en sentido estricto, es un documento tipo libro que subí a mi sitio de internet, es franciscoesquivel.com, ahí lo tienen, gratuito, nada más, ya me aburrí de estar, porque saqué algunos libros por Amazon. Ay, pero esa historia de Amazon es tremenda por el trabajo que requiere. Si es en papel, es todo una logística para traer libros en papel al país. Y segundo, si es en formato digital, también hay gente que no está acostumbrada, digamos, a manejarlo. Incluso me he sorprendido hasta estudiantes de jóvenes, digamos, de jóvenes, digo yo, en el rango de los 25 a 35 años entonces decidí, pues, simplemente ahí está, se pone la publicación, es un PDF, ustedes entran, si están interesados, entran a la página y lo bajan. Y en este documento es donde está, digamos, la base de lo que les voy a presentar. Obviamente es una presentación, digamos, sintética. Si están interesados en más detalle, pues bajan el documento y ahí van a ir viendo poco a poco lo que contiene. Bueno, para entender lo que está pasando hoy, en muy pocas palabras, ustedes lo conocen, es la destrucción del sector agropecuario y la aniquilación gradual del mercado interno, o sea, de lo que son las actividades económicas para la población nacional. Hay que irse para atrás. Mi forma de ver el asunto es de que hay que irse para atrás y tamaño rato, unos 80 años para atrás, porque lo que se está destruyendo hoy es lo que se construyó hace 80 años. En el libro yo hago una caracterización que obviamente los historiadores no están como muy conformes, pero yo hago una periodización de evolución nacional en tres etapas.
La primera es la del famosa etapa del café del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, y ahí que aparece la crisis del 30. La segunda etapa es esta que voy a presentar en pantalla. No hago la primera, no hago presentación. Si están interesados, pueden ir al libro. La segunda etapa es un poco, digamos, la Costa Rica que tuvimos hasta hace unas décadas, ¿va? Por eso le pongo ahí un poco esquemáticamente 1940-1975. Em, Dada la crisis de los 30 del siglo pasado, el famoso modelo cafetalero bananero llegó a un límite, colapsó. La crisis hizo que se cayera la demanda del café, del banano, y de eso dependía todo el resto de la economía, que era una estructura muy simple. A partir de ahí, Costa Rica comenzó desde los años 30 y toda América Latina, por ejemplo, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, jugó un papel muy importante difundiendo ideas nuevas de desarrollo y dijo, no, lo que pasa es que la exportación, que la podemos definir como desarrollo hacia afuera, este, es una opción de crecimiento que ya vemos que se limita por las crisis internacionales y entonces lo que debe hacer América Latina, decían los grandes economistas latinoamericanos y aquí en Costa Rica los impulsores de un nuevo modelo, es complementar ese desarrollo hacia afuera con un desarrollo hacia adentro, que es desarrollar el mercado nacional, que no existía para esa época. Entonces, aparece y se desarrolla un impulso a la agricultura, que digamos que hasta los 30 era prácticamente café y banano, un impulso a industrias de origen nacional, que no fue un super desarrollo industrial por el tamaño del país, pero bueno, si antes se traían importadas pinturas, por decir algo, entonces ya se comenzaron a producir aquí. Si antes se traía ropa, o elementos, digamos, eh, eh, de lo que es el área textil, pues algunos se producían acá. Y se desarrolló un área de servicios importantes. En telecomunicaciones, el desarrollo del suministro de agua, energía eléctrica, etcétera. Eso modernizó el país. No surgió de la noche a la mañana, fue el producto de periodos políticos importantes a partir del 40 al 48. Digamos, es un proceso para la reforma social importante de Costa Rica, donde las figuras que ustedes están viendo aquí en la parte izquierda arriba, o sea, Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Mora Valverde, son protagonistas de esa época, generan una reforma social, y luego quienes vienen posteriormente, no vamos a entrar en la discusión política, Figueres, Rodrigo Facio, a quien yo considero como economista, que fue el economista del siglo XX. Tengo un artículo publicado precisamente en la revista del SIMPE, tratando de argumentar eso. Lástima que, digamos, lo perdiéramos como país, digamos, a una edad tan temprana. Probablemente hubiera llegado a la presidencia de la República, pero me parece que, bueno, todas estas figuras, en el contexto del 40 y 50, sientan las bases de este modelo. Un modelo equilibrado, más equilibrado, no produce la última maravilla, porque después de que terminó su periodo de vigencia, seguimos manteniendo pobreza, seguimos con un nivel de ingreso atrasado, etcétera, pero sí le da un salto a la sociedad costarricense, dejar atrás solo la dependencia del café y el banano, y agregándole el desarrollo del mercado hacia adentro. Aquí, desde el punto de vista del sector agropecuario, lo importante es que se abre el espacio, creando un mercado interno, o sea, de los que vivimos dentro del país con capacidad de compra, de tenemos que alimentarnos, por ejemplo. Entonces, ¿quién produce los alimentos? Sector agropecuario. Entonces ahí viene todo un desarrollo. Con todas las críticas que no es mi campo,
realidad, digamos, aquí hay que preguntarle a los agrónomos y veterinarios, etcétera. O sea, no es que se desarrolló el supermodelo eficiente con productividad elevada y demás, pero sí, digamos, generó oportunidades para pequeños, medianos productores agrícolas y oportunidades para elevar el nivel de consumo de la población. Y bueno, ese modelo, pues ahí comenzó a rendir sus frutos, sobre todo en las décadas del 50 y el 60. Hay que destacar un dato y tomen apuntes de esto para lo que viene más adelante. El crecimiento que tuvo la economía en esta época, años 50, años 60, estuvo rondando entre el 6 y el 8%, que es una tasa de crecimiento. Bueno, ustedes saben que el crecimiento se mide a través de el Producto Interno Bruto de cada año. Bueno, las tasas de crecimiento de esos años fueron 6 a 8%, que visto con la situación de hoy, de disponer de un 6, un 8, pues es la última maravilla, ¿va? Bueno, pero en aquel momento se tuvo ese crecimiento del 6 al 8%. Digo que lo apunten y lo guarden ahí, porque ahora van a ver lo que sucedió posteriormente. Bueno, hay que reconocer que este crecimiento que se logró gracias a que se vivió una época, 50, 60, de la época de oro, el crecimiento a nivel mundial, época de oro del sueño americano. Estamos a 2000 millas del centro de crecimiento económico y eso nos ayudó montones, ¿no? Es un momento de estabilidad de precios, ¿verdad? Los más veteranos, aunque de niños, probablemente recordarán el famoso dólar a 6.60. Eh, y, y- Para que no sea letra muerta la obligación de proteger el interés superior de las personas. sí, exactamente. Bueno, y posibilidades de financiamiento externo importantes. Es de destacar entonces la expansión del mercado interno, o sea, complementando el desarrollo hacia afuera. El surgimiento de un Estado con nuevas funciones, no solamente el gobierno central como tal, sino el sector descentralizado, o sea, el IRSE, AIA, etcétera, que en conjunto, digamos, desarrollan un Estado que interviene primero para buscar cierto apoyo o ciertas condiciones favorables para el desarrollo de la producción y para garantizar un esquema de distribución del ingreso. Es interesante, no en esta publicación, sino en otro libro, que lo podrán encontrar ahí la referencia. Este sí está en Amazon, habría que bajarlo de Amazon. Yo hice un análisis porque me tocó trabajar algunos años en República Dominicana y me estudié el caso dominicano. Eh, Interesante ver cómo República Dominicana intentó hacer, y específicamente Juan Bosch, intentó hacer, era muy amigo de Figueres, formaron parte de una cosa que se llamó la Liga del Caribe. Y Juan Bosch estaba esperando que cayera el dictador eh, Trujillo para hacer alguna reforma en República Dominicana. Y efectivamente, el dictador fue ajusticiado por ahí el 60, 61. Juan Bosch estaba aquí trabajando ahí en Coronado, en el centro de capacitación cuando llega la noticia que el dictador ha sido ajusticiado y él se devuelve inmediatamente a República Dominicana, se lanza como candidato y gana. Pero ¿cuál es el problema? El ejército y el temor de la diplomacia norteamericana lo dejan gobernar apenas 10 meses. Los norteamericanos estaban con el pelo parado, ubiquen 62, 63, ¿verdad? De que se les surgiera una segunda Cuba. Y entonces no lo dejaron. Entonces, pero con ejército. ¿Ah? Y el ejército le da un golpe de estado. ¿Ah? Igual podemos ir a ver el periodo corto en Guatemala de la llamada Primavera Democrática con Arbenz, en fin, una serie de países centroamericanos y latinoamericanos que intentaron hacer, entre comillas, el milagro costarricense y no se hizo. Entonces, esto es muy particular, ¿verdad? Muy particular y eso caracteriza a esta época del 40 al 75. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Se nos vino la crisis del petróleo, nada que ver con esta que tenemos ahora. Ahora, digamos, el pico más fuerte de esto que pareciera estamos pasando
transitoriamente, pues ya el petróleo está llegando a 80 en el día, en las últimas horas. Pero cuando subió de 70 a 120. No se mantuvo ahí, sino que bajó ahora. Pero eso es prácticamente un aumento, un poquito más del 50%. Pero en aquella época el petróleo subió de $15 el barril a 60 en dólares de aquella época. Eso es un incremento del 300%. Eso sí fue un golpe durísimo. Y eso liquidó no solamente las economías pequeñas como las nuestras, sino las economías grandes mundiales. Y de ahí comenzó a entrar una contracción de la economía mundial, todo cambió, se terminó el sueño americano, pues la economía norteamericana comenzó a entrar en recesión y ahí se acabó la historia dorada. En el caso nuestro, ahí lo están viendo en pantalla, son un par de datitos muy rápidos. De los dólares de importaciones ya no pueden ser financiados con los dólares de exportaciones. Si se produce un déficit de balanza comercial en el 80, por ejemplo, de $400 millones, que para esa época eran montones. ¿Ah? Eso significó escasez de dólares. Y entonces la reflexión. ¿Podrá seguir nuestro modelo económico de desarrollo hacia adentro y de desarrollo hacia afuera y desarrollo hacia adentro con solo café y banano? Y entonces comienza la discusión sobre la necesidad de una nueva estrategia. Y ahí aparece lo que yo llamo en el libro la etapa 3, que es la que estamos viviendo hasta ahora, que lleva 45 años prácticamente de aplicación. La conclusión era, hay que exportar más. Sí, está bien. Y de hecho hemos exportado más, no solamente en el sector agrícola. Exportamos piña, frutas, verduras, bueno, la parte industrial, zona franca, etcétera. Efectivamente, o sea, el país evolucionó hacia una, una posición, digamos, cada vez más diversificada dentro de su estructura productiva. Pero lo que pasó fue que paralelamente, quienes tenían las posiciones para tomar decisiones, estamos hablando desde la década del 80 hasta el presente, comenzaron a despreciar la producción nacional y ahí es donde viene el hilo conductor que vamos a rescatar ahorita en unas cuantas láminas. Y el lenguaje típico desde los 80 fue, no, es que la producción nacional es ineficiente. Porque si usted se va a ver cuánto lo que se produce en productos agrícolas, productos industriales, etcétera, fuera del país, va a encontrar productos más baratos, de mejor calidad, y entonces, para que el consumidor nacional se beneficie, hay que abrir la economía. Entonces, mejor traigamos productos importados, ¿verdad? Ese era digamos, la moda. Yo que estuve, ya que ya yo lo decía ahora, en Mideplan, en 92, me tocó recibir y participar en seminarios de una lluvia de mexicanos y chilenos de orientación liberal que venían a recetar las maravillas de la apertura, ¿va? Y entonces, una vez recuerdo oír, me llamó mucho la atención un mexicano decir, no, miren, ustedes ticos tienen que hacer lo que hemos hecho nosotros en México. Dejen de consumir productos chatarra. Nosotros en México nos costó porque el PRI se acostumbró a decir que consumiéramos lo nuestro porque lo nuestro es bueno y es más barato. Y entonces él decía, eso es falso. Abran la economía, van a traer productos más baratos, de mejor calidad, y eso va a beneficiar al consumidor nacional. Argumento típicamente en lenguaje de economista microeconómico. Entonces, puede ser que yo encuentre algunos, o que encontrar en aquel momento y ahora en general, productos más baratos afuera y que efectivamente puedan salirle al consumidor más baratos, pero esto es la visión del individuo. Pero la visión global, el economista diría macroeconómica, no funciona así. Porque si usted le abre el mercado y todos comienzan a comprar productos nacionales, simplemente, primero que nada, destruyen la economía nacional y segundo, quiebran la balanza de pagos, es decir, el balance entre exportaciones e importaciones, ¿verdad? La economía no quebró por razones que no voy a entrar a ver aquí, porque hubo formas de financiar, pues se produjeron déficits enormes, desde luego, ¿no? Pero la cuestión es que por ahí fue por donde marchamos. Y entonces comenzamos a ver el desfile de acuerdos de comercio internacional.
el ingreso a la OMC. Costa Rica entró, además de impulsar la paz, Costa Rica entró a la OMC 86-87. Ustedes pueden darle vuelta a qué significa esta frase que acabo de decir. ¿Verdad? Además de impulsar la paz, impulsamos el ingreso a la OMC. Firmamos el acuerdo de la OMC 86-87. Después vinieron los PAES, programas de ajuste estructural. Costa Rica hizo 3. em, y después, digamos, una nueva generación de acuerdos internacionales fueron o han sido los tratados de libre comercio. Y ahora estamos casi en la última generación de tratados de libre comercio con el ingreso al área de Transpacífico. O sea, llevamos 40 años con toda una serie de gestiones y de acuerdos internacionales del país para abrir la economía, bajo la lógica de lo que está escrito en la parte de arriba de la lámina. ¿No? Hay que exportar, sí, claro, pero paralelamente dejamos a un lado la producción nacional y importamos lo que necesitamos. Y no se preocupen, porque con lo que exportamos vamos a financiar lo que vamos a importar, lo cual es falso. En 45 años de impulsar esta estrategia, solamente en un año, eso fue ¿qué fue? En el 89, cuando ingresó Intel, se tuvo superávit comercial, pero solo ese año, después se volvió a perder. Entonces es falso. O sea, porque la cantinela es muy sencilla. Usted se abre, viene inversión extranjera, eso le permite exportar desde el lado de la producción nacional, ¿va? Y esa exportación le va a servir para todo, ¿va? Eh, no es cierto, o sea, no voy a entrar en ese detalle porque me saca de la lógica, digamos, lo más sencilla posible de esta presentación, pero podemos verlo, bueno, está en los libros que he publicado, el análisis más detallado de esto. ¿Ah? Bueno, ese es el contexto que se ha desarrollado los últimos 40-45 años. ¿En qué consiste esta estrategia de apertura que la estamos viviendo con más intensidad en los últimos 5 años? Eh, bueno, básicamente la producción nacional siempre se protege con aranceles, impuestos a la importación de productos. Cualquier tipo de producción, tanto agrícola como industrial, ¿va? Entonces la lógica es baje los aranceles. ¿Va? Nosotros tuvimos en las décadas del 50 y 60 aranceles incluso que llegaron al 400-500%. Y lo que hizo la OMC, los PAES y los tratados de libre comercio fue comenzar a quitar esto. Solo, por ejemplo, en el 86-87 a don Oscar Arias le dice, ¿usted quiere ingresar a la OMC? Sí, sí, cómo no, yo estoy con el desarrollo, ¿ok? Bueno, entonces dígame, don Oscar, ¿qué va a dar usted? ¿Cómo que qué va a dar? Sí, ¿cuánto va a dar los aranceles? Obviamente los políticos dicen, bueno, un 5, un 10, no, 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 deme algo sustancioso, deme unos 40, 50 puntos. Y así comenzó la historia. Solo ingresar a la OMC no se paga nada, puede entrar a la OMC, solo que sí se paga una cuota en bajar aranceles. Y después los PAES es así. Yo estuve en Mideplan cuando se negoció el PAE 3. ¿Va? Mideplan estaba en contra, claro, ¿va? Pero el resto del gabinete económico sí estaba, y por eso fue que no duramos el ministro y yo mucho tiempo en esa posición. La lógica de los países es, mire, usted necesita plata, ¿ah? Sí, ok, yo le doy 400-500 millones de dólares a cambio de que me bajen los aranceles. Eh, pero, ¿y esos dólares qué? Yo sé que usted anda con necesidades de balance de pagos, úselas para pagar los déficits que tiene ahí. Ah, bueno, muy amable, bueno, pero me baja los aranceles, ¿verdad? Y así se fueron bajando. Y ya la última etapa de la historia, pues la tuvimos en los últimos 4 años, cuando ya ni siquiera es un acuerdo comercial, simplemente llega un presidente y decreta una baja de aranceles para algunos productos. El caso más claro, pues obviamente la ruta del arroz. ¿verdad? Eso ya afecta el precio del producto importado. Pero en los últimos años también la dinámica del tipo de cambio juega. Y en los últimos 3 años hemos tenido una represión del tipo de cambio. Y la palabra que estoy utilizando ahí, creo que no la estoy exagerando, es represión. No es cierto que hay una cantidad enorme de dólares adicional circulando en la economía, que todavía el Banco Central no explica de dónde vienen. Suponemos cómo anda la historia, pero nadie lo dice. Eh,
Pero el hecho de que haya esa cantidad adicional de dólares que lleguen al mercado y que presione a que baje el tipo de cambio no obliga necesariamente a que el tipo de cambio baje, porque el Banco Central podría ponerle límites a esa baja, pero no quiere. Más bien, por el contrario, el Banco Central día a día entra y compra el 60, 70, 80% de los dólares transados y los compra a precio más bajo. Cuando la teoría cambiaria dice, cuando usted tiene una situación de esas, usted tiene que entrar a comprar dólares al mismo precio o más alto. Y el Banco Central hace lo contrario. Esto está demostrado en artículos que los pueden ver en mi página de internet también. No voy a entrar al detalle porque nos distorsiona, digamos, del tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que la combinación de la baja de aranceles y el tipo de cambio cada vez más bajo, ojo que estamos hablando de una caída desde 600 acabo de ver ahora, creo que hoy cerró en 453 y ahí va a ir más para abajo el dólar. Esa es una baja descomunal, o sea, fuera digamos, de todo cálculo que se hubiera hecho hace unos años, ¿verdad? Y el resultado es que entonces el precio de los productos que vienen de afuera, lo que aquí denominamos precio internacional, cae, ya se va barato. ¿Ah? Y si a eso le agregamos que, sobre todo en la parte agrícola, los productos en muchos casos vienen subsidiados en sus países de origen, ¿ah? Pues todavía hace más bajo el precio internacional. Comparado con el precio del productor nacional, que necesita más tiempo, más apoyo y un proceso de recambios, hay que reconocerlo, para poder ser más competitivo con sus precios, ¿verdad? Le hace una diferencia muy importante y entonces se produce una competencia desigual. Burro amarrado contra tigre suelto. Una vez en el centro cantonal de Escazú dije, burro amarrado contra jaguar suelto. Y todo el mundo obviamente soltó la risa, pero esa es la realidad. ¿Ah? Eso es lo que tenemos ahora, ¿ah? Como política oficial. ¿Ah? Entonces, de ahí, y eso es muy importante tenerlo claro, ¿ah? Porque si después de, digamos, de que tenemos terminado esta presentación, alguno por ahí me va a preguntar cuál es la alternativa, está muy claro, tiene que haber un cambio de política gubernamental. Yo ya tengo una propuesta, que estoy por publicarla, que es establecer un tope ya, un arancel mínimo, incluso ligado a la defensa de la caída del tipo de cambio. ¿Eh? Y en el caso del tipo de cambio, ya lo dije claramente, también en un artículo que lo pueden ver en mi sitio web, que es volver a establecer un sistema de bandas cambiarias que básicamente esté entre 500 y 600 colones el dólar. Eh, a todo el mundo se ha asustado. ¿Ah? Me dicen, Francisco, pero se te corrió un tornillo, ¿qué fue con eso? No, no, yo no me pongo rojo. O sea, porque todo el mundo dice, uy, qué horror, está bajando el tipo de cambio, hagamos algo, pero ahí nadie hace nada. ¿Cuál es la única forma de hacer esto? De ponerle un tope. Claro, otra forma sería que la presidenta le diga a don Roger Madrigal, don Roger, por favor, presente la renuncia y demos margen para poner a alguien ahí diferente, que no haga lo que usted hace. Pero ustedes saben que eso no va a pasar. O sea, porque están en acuerdo. O sea, la presidenta y el Banco Central van en la misma línea. Entonces, sí hay posibilidades, solo que estamos en una condición, un contexto político que no permite. ¿No? Bueno. ¿Cuál fue el resultado de esta estrategia? Aquí les presento el porcentaje de crecimiento de la economía en este periodo de 40 a 45 años. Parto del 91 porque es la serie estadística más completa que tiene el Banco Central. El modelo comenzó creciendo por año un 5%. Luego fue perdiendo fuerza, pasó al 4% y después pasó al 3%. Y así llegamos al 2019. O sea, prácticamente 3 décadas donde creció relativamente fuerte, pero luego fue perdiendo el impulso. ¿Ah? Recuerden, vuelvan a ver el apunte que les dije que hicieran de las láminas anteriores. ¿Cuánto crecíamos en la década del 50 y el 60? 6 al 8. Entonces, este nuevo modelo no llega a crecer como lo que crecíamos antes cuando teníamos una economía equilibrada entre la exportación y el mercado local. ¿Ok?
No entro a analizar ahí, lo dejo en puntos suspensivos 2020 y 2021 porque nos distorsiona un poco el gráfico. Y ya después de pasada la pandemia, seguimos creciendo con ese porcentaje bajito. 4, 6, 5, 4, 3, 6, ¿va? Eso es poco. Yo sé que normalmente las autoridades gubernamentales salen a festejar, crecimos un 4%, crecimos un 4,5%. Eso no es nada. Ya les voy a mostrar por qué. Esa es una tasa de promedio para mantener las cosas como están. Pero pensar que de ahí eso nos va a permitir dar un salto de calidad, muy difícil. O sea, imposible. Ya les voy a demostrar por qué. Entonces, esto nos lleva a un crecimiento pobre con un empleo estancado. De hecho, el empleo total del país lleva cerca de 2, 3 años estancado, o sea, no pasa de, creo que es 1.700.000, 1.800.000 empleados y una cantidad enorme de personas que se salen de la fuerza de trabajo. La medición que hace el INEC dice, claro, el gobierno destaca un indicador que ya no es relevante, el porcentaje de desempleo, que ha ido bajando, pero ha ido bajando porque una cantidad enorme de gente se sale del mercado laboral. Y cuando el INEC llega y lo entrevista y le preguntan, que es la pregunta típica del encuestador, le dice, ¿estuvo usted buscando trabajo las últimas 2 semanas? La respuesta es no. Ah, bueno, entonces usted no pertenece al mercado laboral y no se cuenta. Por eso es que sube la tasa de empleo, baja la tasa de desempleo. Pero si uno ve el total, la cantidad total de empleo lleva casi 3 años sin crecer. ¿Ah? Y con énfasis en el problema en la mujer, o sea, en el empleo de la mujer, como es típico por otras características del mercado laboral. Bueno, entonces, ¿por qué ese crecimiento tan bajo? O sea, pues hemos sido un milagro exportador, pero ¿por qué así? Bueno, veamos esto. Voy a presentarles aquí un gráfico. Este gráfico traté de no ponerlo, pero al fin, para no poner demasiado técnica la presentación, pero me parece que es fundamental. Aquí construyo un índice. El índice es una herramienta estadística que toma un año como base y luego compara cuánto es la variable en los siguientes años. Entonces, por ejemplo, vean, observen que lo que está en el eje son años 50, 60 y 70. ¿Cuánto creció el sector exportador? Eso lo revela esta rayita negra. Eh, en la época de oro, años 50, años 60, desde un punto de medición 52, que es 100, tenemos en el año 72 433. Eso indica que en esos 20 años la economía creció 333%, 3 veces. Crecimiento importante del sector exportador, ¿va? Ahora, si yo me pregunto, ¿y qué pasó con el mercado local? Va interesante. Acompañó ese crecimiento. De hecho, vean que en la década del 50, incluso ya la medición para el 62 nos da un índice de 193, que está un poquito por encima del sector exportador. Ya en la década del 60 crece más rápido el sector exportador y supera un poquito el mercado local, pero los dos van creciendo con cierta proporcionalidad. Podríamos decir que hay una cierta articulación gracias al conjunto de políticas que se aplicaron, distributivas, impulso del mercado nacional, impulso de la agricultura, industria nacional, etcétera, que permitieron este crecimiento. Bueno, pero esa es la etapa pasada, la que hemos llamado etapa 2. ¿Qué pasó? Bueno, y les recuerdo el apunte que dije. ¿Cuánto fue el crecimiento año por año en esta época? 6, 8%. ¿Ok? ¿Qué pasó después? Aquí tenemos esas curvas ya para el modelo de apertura, etapa 3, ya de los 90 en adelante. Observen que la línea negra sigue creciendo parecido a las décadas anteriores. De hecho, el indicador para el 2019, antes de la pandemia, es 418. Eso quiere decir que la economía, comparada con el 92, creció 3 veces. Pero, ¿qué le pasó al mercado interno? La línea roja se estancó y se comenzó a quedar atrasado y atrasado y atrasado. Perdón. Bueno, entonces lo que pasó es que el conjunto de políticas que acabamos de ver
reducción de aranceles, desmantelamiento de la institucionalidad pública que apoyaba, por ejemplo, el sector agropecuario, el conjunto de instituciones fueron siendo desmanteladas poco a poco. En la parte industrial no hubo ningún apoyo para el productor industrial. Y en general, porque la idea es, lo interno no sirve, a lo que hay que hacer es traer importado. Entonces, la importación incluso es la que produce este resultado en el mercado local, ¿verdad? O sea, no es cierto que el consumidor individual se puede beneficiar. Individualmente algunos sí, pero cuando usted esto lo pone en el total de la población, va a estar generando desempleo, menor capacidad de consumo y por lo tanto el mercado local cae. Entonces, vea la comparación entre los dos gráficos, el de arriba, extremo izquierdo, superior izquierdo, hay una cierta proporcionalidad. El de abajo, extremo derecho inferior, y ahí estamos viendo la diferenciación. La exportación va por un lado y el mercado local va por otro. Y entonces ahí ya comenzamos a limitar la capacidad de crecimiento. Y recuerde que acabamos de ver que ese crecimiento es del 3 al 4%. Entonces ahí surge el gran reto. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer? Pues evidentemente pasar a una nueva etapa. Digamos, esa es la propuesta. No se ha aplicado ni hay voluntad política para aplicar. Tomen en cuenta, con mucha frecuencia, sobre todo cuando hago presentaciones en programas de posgrado, los muchachos, digamos, más jóvenes, 25 a 35 años, me dicen, pero profesor, ¿por qué el gobierno no toma medidas para reactivar el mercado nacional? Vea, esto hay que ponerlo en el plano político. ¿Quiénes impulsaron y se han beneficiado con la etapa 3? Un, eh, grupos corporativos de importadores, comerciantes y financistas. Los grandes ganadores del modelo de los últimos 40 años son los importadores, los comerciantes, que son los que traen los productos importados, y el sector financiero, que es el que financia la imposibilidad de consumo del individuo, pero él pasa dándole tarjetas de crédito, créditos, etcétera, para consumo. O sea, en esto, Wilmer Ramos es el especialista y en algún momento podría explicarles a ustedes esto con más detalle, ¿ah? Pero esa es la realidad. Entonces, pero entonces, profesor, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos a Zapote y le pedimos a la autoridad que está ahí gobernando que cambie, ¿no va a cambiar? Sí, no va a cambiar. Hoy no va a cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Ya, yo no sé, probablemente la explicación está fuera de lo que yo le estoy explicando, ¿no? Que es lo económico, está en otro plano, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las autoridades cambien? Pero bueno, ahí es donde está el punto. Bueno, un segundito. Vean que esto es, repito, en la etapa 2 se creció 6-8%. En la etapa 3, los últimos 40-45 años, estamos creciendo como un máximo al 4%. Esto nos da para dar el salto de calidad y convertirnos en país desarrollado. Vean los datos del ingreso promedio de una serie de países comparados con Costa Rica. Si nosotros nos comparamos con economías pobres, chiquitas, incluso algunas centroamericanas, o prácticamente las centroamericanas, vamos a ser superhéroes, ¿verdad? Costa Rica tiene al año pasado un ingreso per cápita de $31,400. Y claro, hay más de uno que dice, ¿dónde están mis $31,000? Pero esto es un promedio, ¿no? Si yo me comparo con El Salvador, con Honduras, con Sierra Leona, por ejemplo, Haití, etcétera, países pobres y demás, sí, tengo una gran ventaja. Y por eso Costa Rica a veces es considerado un país de ingreso medio, lo cual es, alguien podría decir, no somos bajos, somos medios, por lo menos somos medios. Bueno, alegrón de burro, ¿no? Porque compárense con otros que sí son parecidos a nosotros, pero que tienen más potencia. Chile, Uruguay, alguien por ahí, recuerdo que en una clase alguien me dijo, profe, pero hey, 37,000 de Uruguay contra 31 de Costa Rica, no es mucho. No, mijito, le digo, usted no sabe lo que significa poder bajar, ese es un promedio. Bajar esa distancia no se la salta con garrocha. O sea, subir $6,000 no, no sale para comenzar en unos años, tiene un periodo más largo.
Pero aún así es Chile y Uruguay. Chile un poquito más grande que nosotros, anda por los 15 millones o algo así. Uruguay sí, es prácticamente igual a nosotros. Eh, digamos que no estamos tan mal. Ahí nos podemos quedar con una especie de conformismo. Pero compárese con los grandes. Corea del Sur, 65.000. Corea del Sur, en los 50, cuando comenzó la etapa 2 de Costa Rica, tenía $500 de ingreso per cápita. Vean cómo está hoy. Pero este es uno de los famosos tigres asiáticos, que lograron la transformación y el crecimiento hasta llegar a niveles importantes. Todavía no los más importantes, pero digamos importantes. Aquí pongo, estos son obviamente países seleccionados, porque obviamente si pongo todos los países, la lámina es ininteligible. Pongo Noruega, digamos que es muy llamativo por el famoso caso de los países nórdicos, son los más igualitarios, los que tienen índices de Gini mejores, etcétera, y son como el modelo a seguir. Ok, pero vean ustedes que entonces de $31.000 a 107.000 de Noruega hay una distancia enorme. Hace unos años, aclaro que no es en los últimos meses ni años, ¿verdad? Para que no confundan con alguien que ya se está haciendo famosa por sus salidas. Pero hace unas décadas, una funcionaria de alto nivel de gobierno en Costa Rica dijo, qué bueno sería que Costa Rica fuera desarrollado en 10 años. Bueno, uno diría, mire, mijita, usted simplemente está totalmente desubicado. En 10 años Costa Rica no, por ejemplo, no le va a llegar a Noruega, lo que soy. Es imposible. O sea, no hay económicamente opciones para poder hacerlo. Se puede hacer en un periodo más largo. Si, por ejemplo, se diera el gran milagro de que cambiamos de un momento a otro autoridades gubernamentales y hay un acuerdo nacional para ahora sí comenzar a trabajar sobre una estrategia y una nueva forma de crecimiento y comienzan a aplicarse cosas que ya les voy a presentar en la siguiente lámina, eh, y logramos crecer al 8% en 25 años. Ese $31.000 lo podemos llevar a 100.000 o cerca de 107.000, pero en 25 años. El crecimiento no se da de la noche a la mañana. El crecimiento se da por efecto acumulativo. Entonces, pero eso sí necesitamos aplicar políticas, ¿verdad? Entonces, hoy con lo que tenemos no lo logramos. Y si seguimos así, van a pasar 30 o 50 años y estamos igual. El mismo nadadito de y no vamos a superar. Vale. Podemos seguir ahí con nuestro conformismo diciendo, qué bueno, le ganamos a Haití, a Honduras, a El Salvador. Bueno, y si usted se conforma con eso, pues en buena hora. Pero evidentemente estamos muy rezagados y nunca vamos a dar el salto de crecimiento. Es posible crecer al 8%, pero desarrollando una nueva política económica, con los sectores estratégicos como actores principales, y ya voy a definir qué son sectores estratégicos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, muy sintético, les recomiendo ver el libro Anaranjado. Eh, que recuerden, es gratuito y demás, no estoy promocionando ninguna venta. Desarrollar una nueva estrategia de tenemos que pasar a una etapa cuarta, sí, ya como un mensaje de campaña para dentro de 4 años. Eh, que sea, que combine la exportación, porque no podemos dejar la exportación con el mercado interno. Y viendo lo que fue el modelo de los últimos 40 años, que hizo mucho énfasis en ensamblaje, o sea, en zona franca, combinar esa zona franca, pero también impulsando la agropecuaria, los dos, ¿va? Y complementando esto con una expansión en infraestructura y turismo. Ahora van a ver por qué menciono estos dos. Esa sería, en síntesis, una nueva estrategia. No hay voluntad política hoy en Zapote para hacerlo, y menos con los 31 votos de la Asamblea Legislativa. Si eso cambiara, pues tal vez podríamos hablar de otra cosa, pero bueno, por ahí está la historia. Esto, para aclarar, importante, basado obviamente en el sector privado, pero en el marco de una intervención pública eficiente e inclusiva. Y aquí voy a dejar un par de brochazos ahí, no tengo tiempo para desarrollarlo. En el sitio web hay artículos míos escritos sobre esto. Esto significa mejorar la estructura tributaria y una nueva gestión del gasto público mediante un esquema de asignación
por resultados. Eso significa ir a la ley 8131 de presupuestos públicos, que ya está aprobada desde hace 20 años, y cambiar la regla fiscal y pasar a una regla fiscal 2.0. La regla fiscal que hay hoy es una motosierra hecha a la medida de Novia Costa, para que él, ya como ministro, o bien ahora como presidente de la Comisión de Hacendarias, comience a hacer, y perdonen el lenguaje que voy a utilizar, comience a destazar el gasto público. Esperen que presenten el presupuesto de el 2027, perdón, y van a ver lo que viene. Ya han bajado el presupuesto del MEP, no le han pagado a la caja, han bajado asignaciones familiares, ya dije el MEP, ¿verdad? Y el Ministerio de Agricultura ni para qué, y todas las entidades alrededor del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿va? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay otra regla fiscal, porque no podemos dejar el gasto público a la libre. Entonces, esa regla fiscal, Novia Costa, que fue uno de los redactores hace una buena cantidad de años, ¿ah? Lo hizo a su medida. Eso es más o menos como decir algo como lo siguiente. Miren, si la selección de Costa Rica clasifica al Mundial de 2030 y gana el Mundial, yo dejo que el gasto público sea mayor. ¿Cuándo se va a cumplir eso? No se puede. Al menos en 2030 no. ¿Ah? Entonces, cuando eso, para que ustedes vean la regla que hay. La regla que hay es, si usted logra bajar la deuda como porcentaje del PIB de 60%, lo dejo que gaste más. Pero eso está hecho con toda la mala intención, precisamente para que no se cumpla. Y así entonces Nogui, siendo ministro de Hacienda y ahora presidente de Hacendarios, y como el ministro de Hacienda que tenemos ahora, sabemos que lo que viene es, sigue la motosierra, esa es una expresión de Javier Milei en Argentina, sigue la motosierra, y siguen desmantelando el sector público. Así es. Entonces, ahí tiene que haber un cambio. Esto se presta muy bien si los diputados de oposición quisieran, para un proyecto muy interesante, un proyecto legislativo. A ver qué va a pasar, ¿verdad? Van a cambiar eso. Porque si no, nos van a seguir apretando como lo tenemos ahora. Bueno, eso me extendí más de la cuenta, pueden ir a verlo el sitio. Ahora, ok, usted dice aquí combinar lo agropecuario con el ensamblaje. ¿Qué es eso? Veamos capacidad de aporte a la economía de los sectores. Esto que está aquí es un análisis de encadenamientos. Gracias a la estadística que el Banco Central está construyendo desde hace ya unos 13 años más o menos, podemos ahora hacer un cálculo bastante fino, eh, de la capacidad de multiplicación de los sectores. ¿Qué es la multiplicación? Es la cantidad de colones, la definición está allá abajo en el cuadrito eh, amarillo. Es la cantidad de colones que produce el resto de la economía por cada 100 colones que elabora el producto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que el café ya en procesado, con la bolsita que usted compra en el súper, o la carne con el empaque que usted va a pedirle ahí al dependiente en la zona refrigerada, deme 1 kilo de esta carne, ¿ah? Esa carne ya, producto final, y el café, por ejemplo, tienen detrás un conjunto de eslabones inmensos. De hecho, hablamos de encadenamientos. ¿Qué es una cadena? Es un conjunto de eslabones unidos, ¿verdad? Bueno, usted tiene ahí la mayor capacidad de multiplicación que tiene la economía del país. Luego podemos ver el arroz, lácteos, frijoles. Aquí muestro casos seleccionados. La herramienta del Banco Central tiene 180 líneas de producción a las cuales se les puede calcular esto. Pero bueno, aquí estamos poniendo algunos ejemplos del sector agropecuario. Entonces, me está diciendo que es el sector con mayor capacidad de crecimiento. Y pregunta, pero ¿por qué? ¿Los otros no crecen igual? No, no crecen igual. Tenemos ahí un sector parecido dos sectores parecidos al sector agropecuario, que son el turismo y la construcción. Y cuando decimos turismo, es turismo, no solo de recepción de turistas extranjeros, sino también es de turismo nacional. Más interesante, yo no captaba
cómo estaba el asunto, pero esto es mita y mita. O sea, de la actividad del turismo, el 50% atiende turista nacional, ojo, y 50% turista extranjero. Y la construcción no son viviendas, es infraestructura. Bueno, son viviendas, pero además de eso, lo más importante, infraestructura. Aeropuertos, puertos, carreteras y demás. ¿Ok? Que tenemos que aprovechar esa capacidad que tiene, que está dormida. Vean ustedes, estamos todavía al 98.7% de tener lista la circunvalación, porque es falso que está lista. Todavía usted pasa por los atillos y ahí usted ve a gente trabajando y hay que entrar despacito, pues no han terminado la circunvalación. ¿Cuándo se diseñó la circunvalación? En el año 75. Y aquí hacemos fiesta por la inauguración de un puente elevado. Cuando otros países que compiten con nosotros, por ejemplo, República Dominicana en turismo, está súper adelante. ¿Ustedes saben cuántos aeropuertos de primer nivel tiene República Dominicana? 6. ¿Cuántos puertos de atraque de cruceros tiene República Dominicana? 10 y contando, porque están construyendo más. Así usted tiene toda una serie de condiciones para atraer turistas. Ven que aquí hay un encadenamiento entre turismo y construcción. Bueno, voy a dejarlo ahí porque no es el tema hoy. Lo que me interesa es las barritas rojas. Un economista mexicano, René Villarreal, explica esto con el símil de un tren. Entonces dice, mire, cada uno de estas barritas rojas que usted tiene ahí es como si fuera una locomotora. Entonces, usted puede puede contar cuántos vagones acarrea, ojalá, una locomotora. Esas locomotoras, esas barras rojas, como locomotoras, eh, pueden acarrear, por poner algo, 10 vagones. En un tren normal, conforme más vagones tiene usted, van más personas a ser transportadas. En el caso de la economía, mientras más vagones tenga usted, esos son empleos generados. ¿Ok? Entonces usted tiene en el sector agropecuario un tren con 10 vagones, por poner un número para que les quede la idea. ¿Ok? Bueno, pero y el resto de la economía no tiene eso. Y la joya de la corona, estos 40 años, el sector exportador más chineado es Zona Franca. Ve, ¿no tiene eso? No. Equipo médico tiene un multiplicador de 27. Por cada 100 colones que produce equipo médico, solo se beneficia el resto de la economía 27. Y componentes de computadora, que es Intel, 21. Hay una diferencia enorme. Ahora que estamos en mundial, podemos utilizar el lenguaje del fútbol. Si usted compara café y carne contra equipo médico, computador, es una goleada de 6-1. Son casi 120 contra 20. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y eso hace que, por eso la lámina anterior, nos lleve a plantear que la estrategia de crecimiento es combinando el sector agropecuario con el ensamblaje. A equipo médico y todo esto de zona franca se le dice en terminología económica ensamblaje porque lo que hacen es traer partes de otros lados importadas y aquí se le da el toque final. Viene a ser, siguiendo el lenguaje de Villarreal, un trocito chiquitito. Es como un trocito decorativo de turismo. Es un vagoncito con dos, es una locomotora con dos vagoncitos. Eso es lo que jala aquí. Claro, como usted ha instalado una magnitud tan grande de empresas en zona franca, hace volumen, pero la intensidad es muy baja. Mientras usted está destruyendo todo lo que está a la izquierda, o sea, la locomotora con muchos vagones, usted está impulsando la locomotora de la derecha, que apenas jala dos vagoncitos, y con eso va creciendo. ¿Cuánto va creciendo? 3-4%. ¿Podrá crecer más de 4%? Imposible. No se puede. Sí. Bueno, un poquito más de fundamentación, porque más de uno, de hecho, esta presentación me dice, no, no, eso es una exageración. Digo, bueno, para comenzar, aclaremos una cosa. Esto es estadística oficial del Banco Central. No me la estoy sacando de la manga.
Es la estadística oficial del Banco Central. Claro, no es que el Banco Central publica esto, hay que hacer todo un trabajo técnico, hay que manejar un poquito, los que hayan alguna vez estudiado algo en matemática, una herramienta que se llama álgebra matricial. Y con álgebra matricial nosotros nos metemos al Banco Central, tomamos una herramienta que tienen ellos y le calculamos los multiplicadores. Eso lleva su ratillo, pero bueno, aquí tenemos el producto sencillo para poder explicarlo. Ok. Entonces voy a darles un par de ejemplos para que ustedes vean por qué sucede esto. Voy a equipo médico, a la estadística del Banco Central y le digo, vea, dígame, ¿cómo está la estructura de costos de equipo médico? Ah, bueno, vea, el 40% son materia prima, insumos y servicios importados. Eso quiere decir MPINS. O sea, traen de lo que producen, el 40% es importado. Ok. Compran materias primas nacionales, alguito, un 20%. No es mucho por lo que voy a mostrar a continuación. Salarios se pagan un 15% y hay un 25% que son utilidades. Eso da el 100% de la estructura de costos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Utilidades y materias primas importadas no circulan en economía, sale del país. O sea, el 65% del costo, digámoslo así, no sale de las muros de zona franca. Claro, las utilidades se pueden reinvertir, pero en principio eso habría que analizarlo empresa por empresa. ¿Ah? Y en el país, pues lo que nos va quedando son los salarios, que es personal calificado, porque son jóvenes, digamos, que se han contratado con capacidad técnico profesional para poder, porque son procesos un poco más complejos, ¿verdad? Eso queda en el país, que es muy poco. Entonces, por eso es que el sector de equipo médico multiplica 27. Les voy a contar rápidamente una anécdota que tuve con un alumno hace unos 10 años. Yo di durante 30 años un curso de economía gerencial para el tecnológico de posgrado. ¿Ah? Ahí atendíamos gerentes de todo tipo. Bueno, atienden todavía, lo que pasa es que ya yo me pensioné de eso. Este, y llegan muchachos gerentes de todos lados, de empresas nacionales como empresas transnacionales, muchas empresas transnacionales. Me llegaban muchos muchachos de zona franca. Y normalmente ellos en el curso tenían que hacer un trabajo de aplicación. Normalmente ninguno me trabajaba zona franca porque la instrucción es no saque la información de zona franca. Más una vez me tocó trabajar en una zona franca, bueno, en Forum, nada más les doy detalles en Forum de Santana, y incluso para cuando venía el recreo para ir a tomar café, casi que le ponían a uno un policía a la par, no vuelva a ver las computadoras, porque eso es secreto, ¿ah? Bueno, está ahí, tranquilo, nada más voy a ir a la máquina de café. Bueno, pero me tocó un muchacho que me dice, yo mencionando algo de esto al inicio del curso, entonces me dice, profe, eso que usted dice es una exageración. Yo trabajo en una multinacional de zona franca, una de las muy conocidas, no voy a decir el nombre porque es súper conocida. Este, eh, bueno, no, eso no puede ser, jamás. O sea, nosotros hacemos compras nacionales. Le digo, sí, pero usted probablemente está viendo aisladamente facturas. Haga esto un análisis de totalidad, como lo hace el banco, es la estadística que nos da el Banco Central. No, es más, ¿usted me dejaría hacer el ejercicio del curso sobre la empresa mía? Le digo, ay, sí, claro. Yo no les digo que lo hagan porque yo sé que ustedes tienen la orden de no sacar la información de la empresa. Pepe, si lo puede hacer. No, yo soy jefe de planta y yo manejo la información. Ni a mí nadie me va a echar por sacar esos datos. Eso sí, no que no salga del curso. Bueno, ahí está ahí. Termina el curso y llega el día de presentar los trabajos y llega el muchacho con la cabeza caída. Profe, tengo que pedirle disculpas. No me imaginé la cantidad de producto importado que traemos. Usted tiene razón, es el 40%. ¿Ven? No estaba exagerando para que le haga caso a los viejitos, ¿verdad? Sí, sí, no, está bien, de ahí sí, no hay nada que decir, ¿verdad? Ahí está, ¿va? Claro, usted tiene entidades promotoras de zona franca que andan repartiendo ahí. De hecho, la semana pasada sacaron un reportaje en La Nación con información falsa.
Pero ya no me voy a poner a pelear eso. Estuve tentado a escribirle al periodista para decirle, dígale a esa señora de una entidad de promotora de exportaciones, dígale que le dé la fuente. No, al final no lo hice. Para no entrar, ya aquí entrar en pleitos ahora es más complicado. Pues está mintiendo. Ya lo que dieron ahí dieron datos que no se parecen a estos, ¿va? Bueno, vean ustedes la diferencia si yo hago la estructura de lácteos. Lácteos, vean, no es carne, ¿ah? Pues, estamos claros que la vaca da para dos cosas, carne y leche, ¿ah? Bueno, vamos por el lado Por cierto, una vez vi a alguien que trabajaba, un ministro que exportaba cueros y me dice, no son tres, también están los cueros. Bueno, lácteos importa el 15%, porque tampoco somos una economía tan grande como para producirlo todo. Pero el sector de lácteos necesita el 50% de materia prima local. Sí, esto es, por ejemplo, los finos. Si ustedes se compren un helado dos pinos, un queso dos pinos, o lo que fuera, imagínense desde el finquero allá en Ciudad Quesada, en Zarcero, que tiene la leche, se la pasa al cisterna, el cisterna se viene aquí por la carretera, llega al Coyole, entra a la planta y comienzan a elaborar productos, ¿va? Para consumo nacional. Ahí se tiene una cantidad de eslabones enorme. Entonces, eso es lo que le da este 50%. O sea, hay un poco importado, pero la mayor parte es local. Entonces, está generando compras a nivel local en diferentes sectores, ¿verdad? Bueno, y estoy hablando de lo más obvio, ¿va? Obviamente que hay que meterle transporte, seguros, comercio, finanzas, en fin, un montón de servicios, agua, luz, etcétera. 15% de salarios y 20% de utilidades. ¿Qué se queda en el país? Salarios, materia prima y utilidades. De hecho, en Los Pinos es evidente porque es una cooperativa. Eh, entonces, esto queda en el país. El 85% del costo de producción de lácteos queda en el país y solo el 15% se va. Entonces, por eso es que ustedes vieron la Dos Pinos con un multiplicador alto de 60, 70 puntos, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Entonces, usted quiere impulsar crecimiento y salir de ese estancamiento del 3,5, el 4. Apuéstele al sector agropecuario, más los otros sectores que mencioné, turismo e infraestructura. Ahí es donde está la clave, porque esos son los que le van a generar, si recuerden la imagen de Villarreal, un tren con una gran cantidad de vagones. O sea, cuando usted mueve la locomotora va a ir jalando ahí una cantidad enorme de vagones. Ok. Bueno, entonces, ¿dónde apostar en una etapa 4? O sea, una nueva etapa, no existe. Como siempre le preguntan a uno, y los economistas dicen un montón de cosas y nunca dan propuestas. Aquí yo le estoy dando una. Una etapa 4, ¿basada en qué? En el sector agropecuario y los compañeros, turismo y construcción. Con estos, si hacemos una estrategia como la que mencioné en láminas anteriores, cercana, con todos los componentes que mencioné, podemos tener un crecimiento del 8%. En el libro, El Anaranjado, que mencioné al principio, tiene un capítulo final donde está el detalle técnico de esto. Probablemente si se van a meter en eso se van a aburrir, porque son números para arriba, números para abajo, típicos de los economistas. Yo nada más les estoy dando el resultado. Nada más les digo que se ha demostrado ahí, lo tenemos en el libro, y en otros países se han hecho cosas más o menos parecidas, ¿verdad? Usted crece el 8%. Y además no sería la primera vez. Recuerden lo que vimos de lo que pasaba en los años 50 y 60. La economía, cuando estaba articulada entre exportación y mercado local, creció al 6 al 8%. Entonces, tampoco estamos descubriendo el agua tibia. Es simplemente volver al origen. Si usted está destruyendo, ha destruido el sector agropecuario, tiene el turismo ahí, un nadadito de perro que no le da para mucho y tiene la construcción olvidada, bueno, eso le genera un bajo crecimiento. Pues si usted se pone las pilas y comienza a crecer sobre la base de estos, usted puede tener el 8%. Es, como decíamos, el vagón de Villarreal dando empleo, dando vagones en gran cantidad y generando empleo. Si usted se queda con la joya de la corona, con equipo médico y con Intel, claro, producen dólares, le dan empleo a una cantidad importante de jóvenes profesionales, pero de ahí no pasa.
O sea, usted no puede sacar la zona de franca del Coyol y ponerla en los chiles, porque no va a tener personal capacitado para trabajar ahí. No lo puede poner en Talamanca, no lo puede poner en la zona sur. Eso es aquí porque aquí es donde usted tiene la mano de obra. Entonces, eso da empleo y da dólares sin caer en fantasía. Ahí Procomer sale diciendo, las empresas de equipo médico exportan 8 millones de dólares, 8 mil millones de dólares. Falso, de punto, y coste, todo es economista. Es una broma, muchos economistas. Digo, ¿por qué no le dicen al colegio de economistas que se dice eso? Porque es capaz que hay que quitarle el título. ¿Ah? Este, dice 8 mil millones, ¿no? Pero, y solo en el curso elemental inicial de macroeconomía a uno le enseñan, como economista, a las exportaciones usted tiene que quitarle las importaciones. Entonces, si esos 8 mil millones tienen una estructura de costos detrás donde el 65% es importado, usted solo está exportando el 35% de esos 8 mil millones. Eso quiere decir 3 mil y pico millones. Entonces, esto es falso. Es una fantasía. Pero claro, aquí el público nacional se lo come y como ahora la joya de la corona es zona franca, entonces sí, claro, eso debe ser verdad. No, no es verdad. O sea, técnicamente hablando, lo que le queda al país de esos 8 mil millones son 3 mil millones y pico. Nada más. Es de fantasía. Cosa diferente sería que que usted exporta café, exporta carne, exporta arroz, exporta lácteos, etcétera. Ahí le va a dar un componente de aporte a la producción nacional muchísimo mayor, ¿va? Entonces, usted apuesta por el trencito chiquitito, como diría Villarreal, va a crecer solo a 3,5. Así. Sigan nadando de ese lado, y dentro de 30 años, 40 años, se encuentran con otros economistas, ya nosotros no estaremos en el escenario, y van a ver que el crecimiento seguirá siendo 3,5. No hay manera. Es el alternativo, esa es la realidad. Bueno, finalizo con esta imagen. Imagínense que la economía es como un avión, que es un avión que vuela con dos turbinas. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Qué es lo que ha hecho el país en los últimos 40 años? Los que han gobernado, producto de estos intereses corporativos, importadores, comerciales y financieros, es que apagaron el motor derecho. Se apagaron al sector agrícola y a todo lo que es producción para mercado local. Y se quedaron volando el avión solo con un motor, el de la izquierda, que es zona franca. Entonces, claro, el vuelo es un vuelo que está desequilibrado. Yo estoy volando con un motor apagado. De aquí, ojo con esto, no se puede sacar la conclusión, entonces dejemos la zona franca a un lado y volvamos a la agricultura. No, porque ¿qué pasaría si usted apaga el motor de zona franca y si además no prende el motor de la agricultura? ¿Qué pasa si usted en el avión apaga las dos turbinas? El avión se le viene a pique. Entonces no podemos apagar el motor de la zona franca, pero sí podemos encender, si hay voluntad política, el motor del agro y compañeros, o sea, turismo y construcción. Entonces vamos a tener un vuelo equilibrado, los dos motores funcionando. Y por eso yo ponía en la estrategia, ¿qué es lo que hay que hacer? Una combinación de agro y zona franca. También hay que reconocer, digamos, para matizar un poquito, que bueno, la zona franca no nos va a permitir multiplicar más allá de 27, 30. ¿Sí? Pero tampoco podemos ser tan injustos como no apreciar el empleo que están generando en jóvenes profesionales, y los dólares que está generando la economía sin caer en ilusiones. Pero sí le está dando dólares a la economía. Bueno, entonces digamos que es un poquitito. Es como que si usted tuviera en el fútbol un buen defensa izquierdo, un buen defensa derecho, pero ese no le hace el equipo. Pero no lo vamos a poner uno en la banca. Déjelo ahí, que haga su buen juego defensivo y demás. Que usted necesita volantes, usted necesita delantero, necesita un buen portero. Eso es el agro y sus compañeros. Entonces, hagamos un equipo entre los dos, ¿va? Y tenemos la ventaja, pues que no se nos asusta a nadie, ¿va? Porque si alguien sale por ahí diciendo que cierren zona franca, pues a más de uno le da un síncope, ¿va? Sí creo que a zona franca hay que regularle el chineo que tiene.
Por ejemplo, les cuento un chisme para finalizar. Hay un grupo de economistas especializados en temas actuariales de pensiones que me invitó a participar. Todavía no se ha reunido el equipo. Es un equipo digamos, de expertos. Yo no, yo voy ahí un poco como, ¿cómo se llama? De refilón, ¿verdad? Pues yo no soy experto en pensiones, pero yo tengo una propuesta eh, para grabar las exportaciones con un 1% y darle un financiamiento al IBM, a la caja, un poco más sostenido. Un poco copiando el modelo de Noruega del fondo noruego, que es el que financia las pensiones europeas, ¿verdad? Entonces, pues, ya se lo contaba a algunos, ¿sí? Entonces, vas a poner un 1% de impuesto a la exportación, y eso incluye zona franca, sí, claro. Ahí sí se acabó el chineo. Es el colmo, que con todo lo que sacan no paguen el 1% de impuesto para financiar las pensiones. ¿Ok? Bueno, cierro paréntesis, ¿verdad? O sea, no significa seguir dejando la zona franca chineada como hasta ahora, pero sí, digamos que comience a dar un aporte que debería dar, ¿verdad? Bueno, esa es la idea básica. Entonces, el agro es el sector con mayor potencial de crecimiento que tiene la economía. Si hay que defender al agro, no solo por el agro, defendiendo al agro, estamos defendiendo la economía en su conjunto, porque estaríamos impulsando la reactivación del sector que le da más capacidad de expansión al país. Así de sencillo. Y por lo tanto necesitamos este avión con los dos motores encendidos, ¿verdad? Bueno, hasta ahí más o menos las ideas que tenía. Lo dejo para ver qué reacciones puede haber entre ustedes. Voy a parar acá el compartir y ahí más bien oigo lo que ustedes quieran plantear. Pues muchas gracias. Realmente todos yo creo que aprendimos muchísimo. Vamos a pasar a la parte de preguntas para ver si don Francisco nos da el honor de contestar algunas. Podemos utilizar levantando la mano con el sistema que tiene Zoom. A ver si hay alguna pregunta. Bueno, mientras tanto, yo sí tengo una pregunta. Sí, Don Francisco, estamos convencidos todos aquí que realmente tenemos que defender la agricultura por muchas razones y usted nos está aportando una más. Parte de lo que más nos molesta es que el Ministerio de Agricultura se ha venido convirtiendo en un ministerio de importaciones. La importación, aunque sean productos agropecuarios, acorta muchísimo la agrocadena y entonces todos estos efectos beneficiosos que usted nos ha explicado. Este, a ver si usted nos puede contestar si lo que estamos pensando es cierto o estamos en contra de las importaciones por razones nada más ideológicas. la importación es una actividad económica como cualquiera. Lo que pasa es que la importación es la compra de un producto que tiene un valor, que fue producido fuera del país, y usted lo que le está agregando de valor es el margen comercial y algunas actividades complementarias. Obviamente usted necesita un transporte para sacarlo de la aduana, ponerlo en un establecimiento comercial. Eventualmente se financia con capital de trabajo, ahí tiene una variante hacia los bancos, algo de publicidad, entonces ya ahí tiene otra actividad. Pero si usted compara eso como valor agregado, es un Algo pasó y poquitito, bajó mucho el volumen. eh, puede ser que
No se oye. Don Francisco, el audio. Don Francisco, Apagó. el audio. Lo Se lo apagó, apagué, sí. se lo Ah, ya, apagué yo. ya, ahora sí, ya. No, lo que decía es que la importación, o sea, crear un producto importado, ya es traer algo que ya tiene un valor creado fuera del país. Entonces, sí, está bien, te puede generar una actividad comercial importadora, donde alguien viene, tiene un establecimiento, vende el producto importado, ahí tiene un margen de intermediación comercial, algo queda de transporte porque tiene que sacar el producto de aduanas, algo con los bancos si se financió con un capital de trabajo, algo de publicidad, si puso una publicidad en una radio, pero ese pedacito de valor agregado no se compara con el valor que usted lo tiene con lo que produce acá. Tal vez el caso más evidente, o más reciente, digamos, y más evidente, no es el único, pero para que lo tengan presente ahí, el arroz, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que tenga uno un productor de arroz que está, bueno, no es lo mismo que usted tenga una industria industrializadora del arroz, valga la redundancia, que compra al productor local, el grano, que lo industrializa, que lo distribuye en los mercados nacionales, etcétera. Ahí se está creando una cadena de valor agregado que no se compara con el comercio importador. O sea, no estamos negando que el comercio importador está generando un valor agregado, pero comparado con producir el producto acá y generar toda la cadena que viene atrás, no son comparables, o sea, definitivamente. Entonces, nadie está hablando de matar al importador. Este, pero sí que la importación como tal debe frenarse y regularse, ¿va? Yo por lo menos creo, la semana pasada me lo preguntaron en esta clase que les mencionaba que di en la Universidad Nacional, que me dice alguien, bueno, pero con esta baja tan descomunal de aranceles, ¿usted haría algo? Sí, claro, cómo no. Si pudiera para comenzar, eliminaría el decreto que hizo el expresidente Chávez. Probablemente no se va a poder hacer. Pero entonces podemos establecer por lo menos un impuesto, un impuesto mínimo a la importación. Le estoy elaborando una propuesta alrededor de esto, que incluso tenga contemplado la posibilidad de ajustarse según el tipo de cambio. Pero hay que frenar, o sea, hay que frenar esa caída de aranceles, hay que frenarla con política pública, ¿va? Y el tipo de cambio igual, el tipo de cambio hay que frenarlo. Como les digo, yo no tengo ningún problema en formular, el tipo de cambio tiene que tener un mínimo de 500. O sea, usted lo pasaría de 450 a 500, sí, claro, no de la noche a la mañana, pero en un proceso en donde yo le doy la orden al Banco Central de que lo haga. Pero es que el Banco Central es autónomo y el Monex es un mercado libre. No, sí y no. Es libre porque cualquiera puede entrar ahí, pero no es totalmente libre porque el Banco Central tiene herramientas para entrar, comprar dólares y tratar de estabilizar el precio, que no lo ha querido hacer en 4 años y pico. Eso es diferente, ¿ah? Muchas gracias, don Francisco. Tiene la palabra en este orden, don José María Oviedo y después Mainier Barbosa. Don José María, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Yayo. Don Francisco, felicitaciones por la presentación. Quiero hacer una pregunta. Cuando usted puso la lámina de la locomotora jalando los vagones, la pregunta es, a través de los últimos años nos han dividido la producción primaria con lo que se genera en la agroindustria. Si juntáramos los dos índices, agroindustria y la producción de nosotros en el campo, me imagino que esa locomotora jalaría más vagones. ¿Estoy en lo cierto? Muchas gracias. Es un promedio en realidad. Este, digamos, no llegaría tan alto como 116 de café y carne, pero tampoco sería tan bajo como 60. Yo ya lo he calculado, porque estoy preparando un material
explicativo de esto, ya lo he calculado haciendo esa sumatoria. El indicador puede andar entre 80 y 90, porque es un promedio. Es decir, claro, usted tiene sectores que multiplican mucho, pero otros que no multiplican tanto. Entonces, usted junta todo, eso sí le estoy hablando de un promedio, ¿ah? Obviamente, si lo dividimos, siempre vamos a mantener, por ejemplo, sectores de alta capacidad, encadenamiento, como café, azúcar, carne, etcétera, ¿no? Y otros con menor capacidad de encadenamiento que andan por el rango de los 60, 65, 70. Pero tener un multiplicador, les cuento, de 80, que es más o menos lo que da en promedio la suma de agricultura, agroindustria y agropecuario, no es cualquier país el que lo tiene, ¿no? O sea, lo tiene, por ejemplo, Uruguay, lo tiene Argentina, en América Latina, ¿no? Y para de contar, México no lo tiene. Colombia tampoco, pues yo he hecho el análisis por países, ¿verdad? Porque el material que estoy preparando es un análisis que contempla información de varios países, ¿verdad? Entonces, no, o sea, ese promedio de capacidad multiplicativa que tiene el sector agrícola, agroindustrial, agropecuario, es una potencia enorme. Somos un país netamente agropecuario. Y lo que hemos hecho durante 40 años es desarmar eso. Eh, Mier, Muchas gracias, don Francisco. Siguen en la palabra Mainier Barbosa y después Gidu Rojas. Ajá. Gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias, profesor, por esta exposición magnífica. Yo quería hacerle dos preguntas muy concretas. Desde el 80 del siglo pasado, más o menos, aproximadamente el decenio de los 80, empieza una desaceleración, para decirlo en términos un poco económicos, de la economía nuestra, porque se desvía la atención de todo lo que es el capital productivo hacia el capital financiero. Y entonces, a tal grado que en el 2012 leíamos un documento de una brasileña, Rosemary Muraro, que hablaba del destino del capital dinero y decía que la relación en ese tiempo, en el 2011-12, era 10-1 la participación del capital financiero versus el capital productivo. Eso conlleva la desaparición literal o por lo menos desajustada del capital productivo, donde el sector primario, que es la agricultura y el agro, está siendo seriamente afectado. Y la otra pregunta es, en datos recientes, la Oxfam, que ha sido análisis sobre eso, cita que 10 grandes empresas manejan más del 80% del comercio mundial y de la producción y tienen un control total sobre ella. A ver qué me puede decir de esto y mucho gusto en saludarlo, profesor. gracias. Sí. Sí, no, lo dije en algún momento de la presentación. Los grandes ganadores de este proceso de apertura, de esa estrategia económica basada en la apertura comercial, son el importador, el comerciante, que a veces puede ser lo mismo, pero a veces hay que dividirlos, y el sector financiero. El capital industrial típico, vean ustedes que fue sacando la bandera blanca de la derrota. Ahora ya no se nota eso, pero en los años 80 y 90 una cantidad enorme de industriales que surgieron con lo que yo llamo la etapa 2 y que comenzaron a vender. Hablé algunas veces con más de uno y les dije, ¿pero por qué venden? No, ya yo no voy a seguir luchando contra la importación. Como dice el dicho, si no los puedes vencer, úneteles. Y entonces de lo que voy a hacer es que me voy a convertir en comerciante importador. Así. Entonces, sí, más de un industrial tomó esa decisión hace 30, 40 años, ¿verdad? Y entonces hay un interés corporativo que une a comerciantes, importadores y financistas, porque vean el peso que ha tenido la banca no estatal, ¿ah? A lo largo de todas estas décadas, ¿no? Que es la que financia. Bueno, porque un elemento muy importante, desde el punto de vista del individuo,
este modelo comercial importador estimula el consumo. Si queremos verlo un poquito exagerado, el consumismo. Entonces ya usted tiene centros comerciales ya más elaborados en los últimos tiempos, hasta le llevan, por el peso de la pandemia, le llevan lo que usted quiera a la casa. Pero hay una tendencia, y eso está estudiado ampliamente. Estado de la Nación ha sacado más de un análisis de hace que sobre todo lo que son sectores medios se vuelvan consumistas. Quieren comprar un montón de cosas que tal vez no necesariamente está dentro de su poder adquisitivo, entonces se terminan endeudando. Créditos, tarjetas, el nivel de morosidad en las tarjetas en los últimos 10 años ha ido creciendo enormemente. ¿Qué tiene usted detrás de esto? El capital financiero, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ese es el sector, digamos, que se ha beneficiado en esto y que influye la toma de decisiones, que ha influido la toma de decisiones en estos 40 años. Obviamente, no puede uno ir periodo tras periodo gubernamental diciendo que todo es exactamente igual. Hay algunas excepciones donde ha bajado el asunto, otras ha subido, pero digamos la tendencia promedio más o menos va en esa línea. Y sí, el comercio internacional, la segunda parte, el comercio internacional cada vez se va concentrando más en grandes monstruos de comercialización y demás. Por lo tanto, tratar de tener una estrategia comercial más autónoma es muy difícil, ¿verdad? Y probablemente es tratar, Costa Rica no la ha tenido en las últimas 4 décadas, ¿verdad? Y probablemente significa de comenzar a pensar cómo podemos maximizar el beneficio de eso. Por ejemplo, uno de los casos típicos que está ahí en el ambiente y que se nos va a venir, por más que del norte quieran impedirlo, es el caso de China. Los chinos están tratando de extenderse sobre toda América, ¿va? Y en Costa Rica tienen sus planes. Entonces, negociar con ellos, me imagino, nadie lo ha intentado hacer, pero negociar con ellos sean una fuente de compra nacional o de inversión nacional, va a ser un proceso en donde tenemos claro que no vamos a ganar el 100%, pero hay que ver qué porcentaje es factible de lograr. Pongo eso nada más como un ejemplo, ¿no? Pero sí, indudablemente significa tratar con grandes monstruos. Por eso es que por eso la importancia de combinar el proceso exportador con el mercado local. De hecho, si ustedes le pusieron atención a la lámina de portada, tiene un gráfico donde se ve que el proceso exportador representa el 30% de la economía, mientras que el mercado local 70%. Claro. A usted lo que le da crecimiento es el mercado local. Desde luego, no puede dejar la exportación de un lado. Eso es obvio, ¿ah? Por eso se trata de combinar las dos cosas, ¿no? Muchas gracias, don Francisco. Clarísimo. Tiene la palabra en este orden. Gidu primero Correcto. y después Renzo Céspedes y terminaríamos porque a don Francisco le prometimos dejarlo en paz como a las 7 de la noche, pero nos dejó varias bolas picando frente al marco, por lo cual estoy seguro que le vamos a sacar mucho más información. Como se dice en ganadería, hay mucha leche en esa vaca. Adelante, don Gidu. Buenas noches, don Yayo, mucho gusto. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y felicitar al expositor, a don Francisco Esquivel. Realmente lo puse ahí por escrito, tanto en términos técnicos como científicos, estamos volviendo a hacer economía, es decir, eh, y eso tiene que ver con la primera intervención. Eh, Mire, la economía, como todas las ciencias sociales, a la gente se le olvida que es una ciencia compleja, pero también ciencia social, por lo menos interdisciplinaria, digamos, epistemológicamente, tiene ese Sí. rango. Este, eh, Tiene diferentes paradigmas, pero, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire, yo he sido profesor en todas las universidades públicas, en todas,
vengo de las universidades públicas, muy orgulloso, saqué mi maestría ahí, también en una, en otra, etcétera, tanto, y he sido profesor en todas, desde el tecnológico hasta la UTN, incluida mi alma mater, la UCR, y mi otra alma mater, la Universidad Nacional, en posgrado. Y yo no vengo particularmente de las ciencias económicas, pero tengo que ser yo quien recuerde que hay como un dogma y un temor a decir lo que usted está diciendo. Es decir, lo que usted está haciendo, eh, con todo respeto, es volver a hacer economía política, hablar, bueno, si quiere le llama macroeconomía, para no usar esa palabra como maldita de economía política que puede sonar en estos tiempos, ¿verdad? Cavernarios como algo sospechoso, pero lo que estamos haciendo es macroeconomía. Cuando escuchamos a Don Nogui, por ejemplo, y a toda una caterva de tecnócratas, vemos un dogma neoliberal, es decir, sí, son cosas elementales y esto tiene que ver, nos conecta con la segunda inquietud, intervención mía. Primero es decir, ¿por qué el paradigma de economía y las discusiones de economía que tienen que ver, digamos, eh, con la economía, con la macroeconomía y además con la necesidad de discutir estos temas políticamente, porque las conclusiones al final del día van a ser políticas, ¿verdad? Es decir, son políticas no en un sentido electoral, sino de política pública, ¿verdad? ¿Por qué esos paradigmas no se están discutiendo? ¿Por qué hay como un temor, incluso en cierta academia, de volver a hablar de economía política? No es posible que o sea, que un filósofo pueda decir, deletrear Keynes mejor que muchos estudiantes de economía, o que no sepan quién es el Rafa, o que no sepan qué es plusvalía, o confundan plusvalía con el precio de una casa. Es decir, por favor, hay que estudiar economía comparada. Lo que usted está haciendo, los ejemplos latinoamericanos que puso o regionales, son por eso tan importantes, don Francisco. Son muy didácticos. Y lo otro, dado que paso al segundo tema, es el siguiente, es decir, si el tema es político, aquí o se arregla en términos políticos y geopolíticos. Ahora mencionó usted a China, habría que mencionar las BRICS, hay que mencionar un conflicto, digamos, global o geopolítico que hay en este momento, y se nos castra, se nos presenta, digamos, de parte de una nueva administración en el norte, digamos, un paradigma ya no académico, sino un paradigma político, digamos, en el cual nuestra soberanía no cuenta. O sea, se nos negocia, se nos impone negociar, por ejemplo, con quién el ICE debe hacer mejores negocios, ¿verdad? Para luego finalmente tratar de destruir a la propia institución. Entonces, si la agenda está tan clara, porque está clara la agenda, ¿cómo traducimos tanto esa inquietud académica, ¿verdad? De volver a hablar de educar a la gente y educar incluso a las propias universidades públicas en términos de economía política? ¿Cómo trasladamos eso a una agenda política y cómo además trasladamos esto al pueblo costarricense? ¿Verdad? Es decir, yo sé que es muy complejo, no tengo soluciones, estamos en la época de las redes, hay una creciente, digamos, alienación tecnológica, lo que usted quiera, y el panorama nacional e internacional es muy complejo. Pero quisiera conectar esas dos o tres inquietudes al final. ¿Cómo traducimos eso en educación cívica? Lo que usted está haciendo en este momento, deberíamos reproducirlo. Yo, desde mi organización, que es el Encuentro Democrático, donde se reúnen personas de diferentes organizaciones sociales, empresariales, campesinas, de partidos políticos, no somos un partido político, hemos tratado, digamos, de apuntalar la defensa del Estado Social de Derecho. Eso es lo que es estratégico en este país. Y bueno, pues ofrecer nuestra buena voluntad para colaborar en la difusión, digamos, de este tipo de discusiones, vamos a decirlo así, de economía, pero que también son cívicas, son patrióticas y que además son de difusión. No hay que ser un genio de la econometría, por ejemplo, para entender esta urgencia y para ponerse un poquito la mano en el corazón y darnos cuenta de la grave crisis del sector agro costarricense, ¿verdad? Es clarísimo que hay un modelo de exclusión desde hace décadas, que digamos, apunta
a una serie de intereses leoninos que tienen que ver con la importación tendenciosa, digamos, de bienes y que eso atenta a la soberanía alimentaria costarricense, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que aquí yo creo que todos más o menos estaríamos de acuerdo. Entonces, bueno, pues esas tres inquietudes, es decir, la académica, comenzar a hablar de macroeconomía, la política, ¿verdad? Cómo organizarnos mejor, cómo difundir, etc. Y la tercera es cómo trasladar eso en un capital eh, político, humano, social, que pueda, digamos, transformar poco a poco la situación tan dramática, digamos, que tiene nuestra Segunda República. ¿Verdad? Gracias. Sí. Bueno, voy a decir dos cosas. Creo que la segunda puedo unir el segundo y tercer tema que se planteó. Voy a ser lo más sintético posible. Lo primero y fundamental. Lamentablemente, nosotros vivimos aquí en Costa Rica una pobreza de medios de difusión. Y no digo nada más de que ciertos medios de difusión, periódicos, televisoras, etcétera, filtren la noticia, porque sí hay filtración. Pero nos han acostumbrado a ver la economía como una ciencia técnica con una única alternativa. Y precisamente lo que usted está diciendo es que la economía no tiene solo una única forma de ver. La economía es una ciencia social. Estudia una parte del comportamiento humano, por lo tanto está sujeta a valores, a percepciones de la gente, de quien hace el análisis y demás. Justamente la semana pasada, la clase que me invitaron a dar en el Centro Internacional de Política Económica tenía que ver sobre eso. ¿Ah? Incluso creo que me van a pasar el video. Si está disponible, lo puedo compartir después, digamos, porque lo que hice fue una descripción de cómo ha evolucionado el pensamiento económico desde fines del siglo XIX hasta el presente y para entender por qué no hay una sola economía. Hay varios enfoques de economía que pueden ver. Ahora, lo que ha pasado es que desde, pongamos 1870, que comenzó el liberalismo del siglo XIX y luego comenzó a inicios del siglo XX hasta el presente, lo que tenemos es como un péndulo que ha ido de un lado hacia otro, donde algunas veces es más liberal, más pro libertad de mercado exclusiva y otras veces más intervencionista. Eso fue lo que traté de transmitirle a los muchachos. Y los puntos críticos, digamos, del desarrollo del pensamiento económico fue que en finales del siglo XIX se formó un liberalismo, digamos, ortodoxo, que tuvo gran vigencia hasta que vino la crisis del 30 y en eso aparecieron dos grandes economistas. Usted mencionó un nombre, pero hay otro que falta mencionar ahí. En la década del 30 surgió John Maynard Keynes, inglés, y otro que es muy poco conocido, que se llamó Michael Kalecki, polaco. Los dos fundaron la macroeconomía moderna. Pero luego viene gente como Friedman, etcétera, que vuelve a dar el liberalismo otro espacio importante y hoy estamos en esa lucha, ¿no? Entre el liberalismo y una visión más intervencionista para equilibrar el funcionamiento de la economía de mercado. Así que sí, lo más importante es entender que no hay una sola economía. Lamentablemente el medio nacional no difunde ideas, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se difunden. Entonces, solamente alguien que ya tiene cierta preparación, desarrollo universitario, puede captar esto. ¿No? Eso me lleva al segundo tema, político y el tema de la alternativa. Yo creo que estamos en estos momentos cada vez más claro necesitando una instancia o instancias políticas que canalicen el descontento que hay con el conjunto de políticas que se han venido aplicando, no solamente en los últimos 4 años, en general la tendencia de este proceso de 40 años, ¿verdad? Y entonces, sí, debo reconocer que la presentación mía, siento que es económica, pero en el fondo tiene una vertiente política. Es lo que yo llamo alternativa, estrategia de etapa cuarta, es una propuesta política. Lo único es que no tienen la voluntad política en estos momentos detrás de eso, hay que construirla. Y yo creo que yo en la medida de lo posible, pues colaboro, pero todos, la idea es comenzar a unir esfuerzos, métodos de transmisión de conocimientos, de hacer ese esfuerzo en los próximos años
para que en el momento de toma de decisiones políticas, claramente elecciones, pueda haber un cambio en la estructura de la toma de decisiones. Porque si ese cambio en las instancias de decisión no se da, vamos a una involución en donde prácticamente el modelo que hubo, digamos, hace 50, 60 años, va a quedar destruido y va a prevalecer un modelo mucho más concentrador, más orientado a los mecanismos de comercialización internacional y con muy pocas posibilidades, digamos, como para revertir eso. Y lamentablemente estamos viendo esto en otros países, ¿verdad? Vean el ejemplo de Argentina, que es una cosa tremenda. Vean lo que pasó en Brasil de Bolsonaro. Y lo que podría pasar en otros países, ¿verdad? Entonces hay una tendencia mundial a involucionar. Hay que enfrentarla necesariamente políticamente. Y yo creo que hay que hacer el esfuerzo por los mecanismos de difusión. Muchas gracias, don Francisco. Don Renzo Céspedes y después le damos las gracias efusivamente a don Francisco. Renzo, tenés la palabra. Gracias, Yayo, y saludos a todos, particularmente saludos a vos, Francisco, que de vez en cuando siempre insertamos y nos retroalimentamos mutuamente de tu conocimiento. Francisco, me gustaría ver cuál es tu enfoque y cuál es tu visión respecto a la problemática que actualmente tenemos en el país, justamente en definición de no entender que las políticas de control del Banco Central deberían estar en directa correlación con un poco los objetivos de política monetaria y económica de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, el principio de que vos tengas como preocupación máxima central el control de la inflación, sin entender que hay repercusiones en el pleno empleo y en la situación de la generación de empleo de la economía, es como volar igual que en un avión que vos lo señalabas anteriormente, entre el avión del régimen definitivo y el motor del régimen definitivo y el motor de la zona franca. Realmente pasa lo mismo en términos de la visión del Banco Central, en términos de no entender que en el tanto no exista un igual grado de obligatoriedad entre la búsqueda de la aspiración al control de la inflación, pero la búsqueda de la aspiración también a procurar la mejor condición posible de pleno empleo en la economía, son objetivos mutuamente obligatorios para la autoridad monetaria que le deberían, por lo tanto, llevar a tener una política muchísimo más equilibrada. Porque ha costado tanto en el país que esa reforma se dé del artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central y por qué ves vos que ha sido tan complejo el que entiendan hasta que ven el avión con los dos motores incendiados y un país en franca crisis, con una seria contracción económica y con una caída de la recaudación fiscal. Gracias, Francisco. Sí, bueno, lo que es el Banco Central es lo que, digamos, en economía conocemos como engloba política monetaria y cambiaria. O sea, la gestión pública tiene campos de acción. Uno es el fiscal, que tiene que ver con Hacienda, y por otro lado tenemos al Banco Central, que maneja la política monetaria y cambiaria. Monetaria es básicamente el control, como dice la palabra, de la moneda y de la forma como la moneda circula. En eso, como decís vos, la tasa de interés juega un papel importante. Ahora, el problema que tenemos con el Banco Central en los últimos años, y particularmente en los últimos 4 años y pico que llevamos, es que la conducción es muy ortodoxa, inflexible y y para mi manera de ver, con todo respeto para el presidente del Banco Central, desorientada. Él está apuntando, según él, a corregir una inflación, pero resulta que es cero. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que está aplicando? Y por eso se resiste a bajar la tasa de interés. El argumento básico para bajar la tasa de interés es que puede haber presiones inflacionarias, pero de ahí, eso es como el cuento del lobo, nunca apareció.
Entonces, él está desorientado, está apuntando mal. La explicación de la inflación en Costa Rica no es monetaria, o sea, no es porque el Banco Central estimule la circulación de dinero en la economía. La explicación de la inflación en Costa Rica es básicamente por lo que llamamos presión de costos, que es básicamente inflación internacional como precio del petróleo, inflación de productos internacionales y el tipo de cambio. Observen ustedes que en los últimos 5 o 6 años, el último pico de inflación que se dio, que fue a raíz de la guerra de Ucrania, fue básicamente por un problema de presión de precios internacionales. Apenas pasó esa presión, bajó la inflación y la tenemos en cero. Entonces, él está disparando mal y al disparar mal sucede lo que vos decís. Entonces, está generando una serie de controles monetarios que lo que hacen es deprimir más la producción y presionar para que ésta no se reactive. Entonces, lamentablemente, y ya no es solamente el ambiente general liberal de apertura, sino que el Banco Central se ha convertido en un obstáculo. ¿Va? Yo tuve la impresión, a pesar de que el mandato del Banco Central es de 5 años, o sea, al señor le queda un año más, de que eventualmente la presidenta, reconozco que me merezco cajita blanca, pensé que la presidenta con suerte le iba a pedir la renuncia y iba a poner otra persona diferente. Porque ya, digamos, lo que ha hecho, la destrucción que ha hecho ese señor ya es suficiente en lo monetario y en lo cambiario, ni para qué va. Entonces, sí, pero igual aquí el problema es lo que le mencionaba a la persona anterior. Estamos ante un tema político. Pareciera que entonces la nueva presidenta sigue pensando igual, como el presidente anterior, lo sostiene ahí en el Banco Central y se convierte en un obstáculo. El Banco Central se podría manejar de una manera muy diferente, donde lo monetario sea más bien un factor que colabore con la reactivación de la producción, quitándose complejos de que el Banco Central puede perfectamente estimular una mayor cantidad de dinero, inyectar una mayor cantidad de dinero para aumentar la producción, ¿ya? Y puede tener una política cambiaria mucho más equilibrada, no tan deprimente como la que tenemos ahora. Y lamentablemente es así, o sea, es tan lamentable la forma como se ha operado en los últimos 4 años que ahí es un obstáculo, ¿no? Y hay más de una persona profesional, exalumnos que a veces me escriben y además me dicen, ¿qué hacer con el Banco Central? Lamentablemente, en este caso, hay que sacar al señor y esperar que venga alguien diferente, ¿va? Aunque sea dentro de la misma línea del oficialismo, pero alguien con mayor flexibilidad, porque así como está, es lo que vos decís, presiona a la caída de la producción, y no colabora en absolutamente nada. ¿Eh? Gracias. Sinceramente, una charla espectacular. Agradecemos muchísimo al profesor. Esta charla va a estar en el canal de YouTube de la isla. Cualquier cosa nos seguimos hablando y nada más que agradecerle a don Francisco y decirle que efectivamente lo vamos a tener que invitar en futuras ocasiones. Muchas gracias a todos y buenas noches. Ojalá que Argentina haga un buen papel. Bueno, Muy buenas muy noches y buenas noches. quedo a disposición. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Muchas noches, muchas gracias. gracias. Buenas Chao, noches. gracias.